En este video vamos a ver entonces cómo derivar, pero con una tabla de derivación, que es esta que les estoy mostrando. Después les voy a mandar la foto, ¿sí? Entonces, vamos con ejemplos, porque dependiendo de cómo sea la función, la forma que tenga la función, es cómo vamos a derivar. Si nuestra función original es una suma, vamos a derivar parte por parte. Si nuestra función original tiene una multiplicación de dos términos, vamos a utilizar una determinada manera. Si es una división también, una determinada manera. Y si vemos que hay una función dentro de otra función, después vamos a ver un ejemplo, se va a tener que multiplicar desde afuera hacia adentro, de la función más grande a la más chiquita. Por ejemplo, tenemos esta función que, si yo separo en términos, es una suma y una resta. Por lo tanto, como pusimos acá, tenemos que derivar término a término. Entonces yo voy a poner f' de x, y lo que vamos a hacer es ir viendo cada uno de estos términos qué forma tiene parecida a lo que tengo acá en la tabla de derivación. Entonces fíjense, es un número, una constante que multiplica una x con una potencia. Entonces sería esta forma. ¿Cómo tiene que quedar? La constante, la potencia va a bajar multiplicando y a la potencia le voy a restar 1, o sea que va a quedar, el 5 tiene que quedar por el 2, que es la potencia que baja, la x, y le voy a restar 1 grado a la potencia. Más, vamos con el segundo término, 7x, no, constante con variable. Constante con variable, la derivada es solamente la constante, así que solamente quedaría 7. Menos, número solito, constante solito, la derivada es 0. Una vez que fuimos y aplicamos cada una de las fórmulas de la tabla, podemos resolver lo que se pueda, ¿sí? En este caso, queda 5 por 2 queda 10, 2 menos 1 queda 1, o sea que queda 10x nada más 7. Esta es la derivada de la función original. Recuerden que, como les dije en los videos anteriores, siempre la derivada tiene que tener 1 grado menos a la original. La original era cuadrática, esta es grado 1. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que tengo esta función, bueno, tengo un solo término, hay una multiplicación en el medio, entonces, para la multiplicación, al primer término lo llamamos u, al segundo término lo llamamos b. Entonces, si miramos la fórmula, necesitamos u' y b'. Entonces, lo que vamos a hacer acá al costadito es ver quién es u' y b'. Entonces, ponemos así, para acomodarnos. U es coseno de x y b es 4x. Entonces lo que vamos a hacer es derivar u y derivar b. La derivada del coseno, si nos vamos a la tabla, es el seno. Entonces ponemos seno de x. Y la derivada de 4x, la constante con la x, es solamente la constante. Una vez que tenemos estas cuatro cosas, ¿sí?, la fórmula para derivar una multiplicación es la siguiente. U' por b más u por b'. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar por lo que hicimos acá. Fíjense qué fácil que es. Entonces u' es seno de x por b normal. B normal es 4x más u normal. U normal era coseno de x por b', que b' era 4. Ahí quedaría. Si quieren, para acomodarlo, siempre las funciones trigonométricas van al final, por lo tanto esto se podría acomodar de la siguiente manera. 4x seno de x más 4 coseno de x, ¿sí? De esa manera está acomodado, pero es lo mismo que lo dejen acá. Vamos con el tercer ejemplo. En este tercer ejemplo tengo una división. Entonces, como pusimos acá en las fórmulas, la parte de arriba es u, la parte de abajo es b. Entonces, esto es u, esto es b. Como hicimos en el ejemplo anterior, vamos a separar. U es e a la x, b es 4x. Vamos a encontrar u', vamos a encontrar b'. La derivada de e a la x, si voy a las tablas, es lo mismo. Es la única función que no cambia cuando se deriva. Y la derivada de 4x, como vimos en el anterior, también es 4. Una vez que tenemos esto, ¿sí?, nuestra fórmula nos dice que tenemos que poner. Fíjense, es parecido a la multiplicación. Lo que pasa es que en el medio es una resta. U' por b menos u por b'. Entonces,
pongo f de x' es igual a, primero voy a copiar la fórmula, así la tenemos acá, u' por b menos u por b', todo sobre b al cuadrado. Vamos a reemplazar entonces. U' es e a la x, por b normal es 4x, menos u normal es e a la x, por b' es 4. Todo sobre b elevado al cuadrado, que sería 4x, todo elevado al cuadrado. Bien, y ahora vamos con el último ejemplo, que esta sería la que se llama función de función, que como escribí acá adentro, tenemos que multiplicar las derivadas desde afuera hacia adentro, desde la función más grande a la más chica. ¿Por qué se llama función de función? Porque acá tengo, la función es logaritmo de todo esto, logaritmo natural de todo esto. Pero si vamos a la tabla de derivación, nosotros tenemos solamente logaritmo de x. No tenemos logaritmo de todo esto que está acá adentro. Entonces es una función, esta función cuadrática, dentro de la función logarítmica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Derivamos primero la función más grande. ¿Cuál es la función más grande? El logaritmo. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Vamos a reemplazar, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, a ver, en vez de poner de esta manera, vamos a poner logaritmo de u. Entonces, ¿sí? La derivada del logaritmo de u va a ser 1 sobre u, siendo que u va a ser 3x al cuadrado más 5x, o sea, lo que estaba acá dentro del paréntesis. ¿Sí? Bien. Y a eso después lo vamos a tener que multiplicar por la derivada de u. Entonces también vamos a tener que buscar cuál sería la derivada de u, que u derivada, o sea, lo de adentro de derivada, sería, esto es constante con potencia, la potencia baja multiplicando, me quedaría 3 por 2, me quedaría 6x a la 1, porque le tengo que restar un grado, más 5, porque la derivada de una constante con la variable es solamente la constante. Bien, entonces vamos a reemplazar acá f', ahora va a ser la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre u, por u', ¿sí? Que sería 6x más 5. ¿Qué faltaría hacer? Reemplazar otra vez la u por su valor original. Entonces, esto vamos a ponerlo acá abajo. La derivada de la función va a ser 1 sobre, en vez de u pongo 3x al cuadrado más 5x por 6x más 5. Esa sería la derivada de esta función de función. ¿Sí? Entonces, siempre arranco con la fórmula más grande, desde afuera hacia adentro, y voy derivando esa función y después derivo todas las funciones que están adentro y las voy multiplicando entre sí.